está entrando un poco de gente, voy a esperar un segundito. Bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy Tomás Granados Salinas, soy el director editorial de Siglo XXI Editores. Quiero agradecerles su presencia, también la presencia de nuestros dos comentaristas, Elisa y Guillermo, y sobre todo de Jan, el autor de dos libros separados casi por un siglo en su redacción. Es para nosotros una actividad muy significativa, porque por un lado estamos publicando la nueva edición de una obra que no es un lugar común calificar de clásica, que se publicó, el próximo año serán 50 años, y una novedad recién cocinada, ambos escritas por un autor que es esencial, no diría en el ámbito de la historia en México, sino en el ámbito cultural de nuestro país. Esta combinación de productos, por decirles con cierta crudeza, sintetiza el momento por el que pasa siglo XXI, pues buscamos ser fieles a nuestro origen, sin solazarnos en la nostalgia, y a la vez buscamos ofrecer obras para interrogar el presente. Ese es el eslogan que rige mucho de nuestra búsqueda de libros. Digamos que la historia religiosa de Rusia, que parecería un tema excéntrico, por decirlo de alguna manera, ayuda a entender el larguísimo conflicto entre lo que hoy llamamos Ucrania y Rusia. Empiezo, por supuesto, agradeciendo a Jan Meyer la renovada confianza en la editorial. Como un modo de celebrar el medio siglo de este libro, que lo hizo mexicano, según él ha dicho, estamos preparando la edición electrónica de La Cristiada, de los 3 volúmenes de La Cristiada, y además de ofrecerlo como tomos individuales, lo ofrecemos en un paquete que ya en tiempos prenavideños, desde luego, es ideal para regalo. Entonces, voy a darle la palabra primero a Elisa Cárdenas. Vamos a hacer, como suele pasar, un tiempo para que haya intervenciones de los dos comentaristas. Después le vamos a dar la palabra al autor, y después si nos da tiempo, abriremos la oportunidad para que haya algún comentario, alguna pregunta del público. Elisa Cárdenas es doctora en Historia Social de la Cultura por la Universidad París I, Panteón Sorbona, o sea, casi vecina del lugar donde se doctoró Jan. Es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ha estudiado la secularización en la América hispana en una perspectiva comparada, y va a hacer un primer comentario del libro, y después tomará la palabra Guillermo de la Peña, que es doctor en Antropología por la Universidad de Manchester, profesor investigador en Ciesas Occidente, del que fue cofundador y director, y ha estudiado desde diversos ángulos las relaciones de la población indígena en el entorno urbano, y efectuado numerosos estudios regionales sobre el occidente. Entonces, sin más, te doy la palabra, Elisa. Muchas gracias por estar aquí en este lanzamiento. Dedo que tengo, ¿no? Ahí ya. Bien, muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Muchísimas gracias, Tomás, por esta invitación. Muchísimas gracias a Jan Meyer por ofrecerme esta lectura, una primera lectura para compartir con ustedes. Y bueno, estas dos obras que aparecen prácticamente al mismo tiempo, una totalmente inédita hasta hace unos días y otra cuya primera publicación, ya se dijo, está por cumplir los 50 años, pues después de leerlas era difícil saber por cuál empezar para compartir con ustedes, y decidí empezar siguiendo a Andrés Fábregas,
Me permito citar a Andrés Fábregas porque es uno de los autores con un lugar privilegiado en las citas de las partes nuevas del texto de la Cristiada. Y Andrés Fábregas insiste en que para ponerse al día es indispensable acudir a los textos clásicos. Y es evidente que en la historiografía mexicanista, la Cristiada, con sus 3 volúmenes, es un clásico. Que el siglo XXI ofrezca esta nueva edición en la que a la vez se conserva el texto original precedido de unas líneas introductorias, acompañado de un balance autocrítico y de un conjunto de constancias del diálogo del autor con diversos interlocutores, académicos y no académicos, pues es exactamente lo que se requiere para que nosotros hoy podamos volver a este clásico o que lleguen a él sus nuevos lectores. Volver para constatar la distancia que nos separa del año 1973. Una distancia histórica, es decir, social, política, hecha de las circunstancias en las que se encuentra este país y el globo, y una distancia también historiográfica, como las nuevas páginas que se añadieron al final del 3er volumen permiten constatar. Existen puentes múltiples entre ambos elementos, lo histórico y lo historiográfico, pero lo público y la historiografía, como también estas obras demuestran, pues nunca han sido ámbitos desligados. Y de este paisaje que se ha transformado profundamente, por principio de cuentas, por el paso del tiempo, como bien insiste Jean Meyer, que ha alejado de nosotros la memoria viva de quienes fueron protagonistas de estos acontecimientos y a la vez ha dejado entrar o ha abierto una especie de espacio lodoso de memorias que Jean Meyer considera falsas, que son usos, reivindicaciones, abusos de memoria. Pues de ese paisaje, en cambio, podríamos destacar unos cuantos elementos. Del cambio digamos, el paisaje a secas, del paisaje político, habría que hablar obviamente de las reformas constitucionales del 92 y del cambio de tono de las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias, en un sentido mucho más complejo de lo que podemos siquiera describir aquí, ni siquiera lo intento. Pero me interesa más subrayar que la memoria de la Revolución Mexicana cambió de lugar, tuvo un cambio de lugar en lo público y en lo historiográfico. Bueno, del cambio de paisaje historiográfico habría que señalar obviamente el acceso a archivos que antes no estaban abiertos, entre ellos los eclesiásticos, pero obviamente no solo, y la multiplicación de trabajos a distintas escalas y que con diversas perspectivas para tratar de contradecir a Paul Valéry o por lo menos para desplazar el ínfimo porcentaje de conocimiento que nos concede sobre la historia, pues han acrecentado lo que sabemos sobre el tema. Y lo que más quisiera enfatizar es que en la transformación de este paisaje ha jugado un papel capital este libro, La Cristiada, recibido en sus inicios tan discretamente que se podría decir pasado por alto, con un sospechoso silencio. En esa medida, La Cristiada ha sido una pieza de transformación en lo público, obviamente en lo académico también, de la noción que tenemos de este tema y de sus protagonistas, pero también de algo más amplio, dentro de lo cual la interpretación del autor desde el principio ha inscrito este fenómeno, y ese algo más amplio es la Revolución Mexicana. En el prólogo a la 14ª edición, ya Jean Meyer había enfatizado una cuestión fundamental de esta historia que la hace hermana de otras muchas y que es el silencio. Explica cómo, claro que sí, explica cómo desde las distintas cúpulas, enfrentadas primero ferozmente, pero luego hermanadas en el acto de excluir a las masas implicadas en los movimientos de la solución del conflicto, cómo en las cúpulas se optó por silenciar esta historia.
una forma de pacto de silencio que la investigación de Jean Meyer a finales de los años 60 vino a romper laboriosamente al borde de lo que pudo parecer a muchos en ese momento impertinencia. Bueno, con mucha agudeza, reflexionando sobre una comunidad política distinta, que es la antigua comunidad ateniense, Nicole Laurent destacó el papel de una suerte de pactos de olvido entre actores en algún momento enfrentados a muerte. Pactos de olvido fundadores o preservadores de la comunidad política. Se trata de apuestas por el olvido para mantener la comunidad, el olvido en el seno de la memoria. Algo cuyo desmontaje obliga a los historiadores. Y esa fue la profunda apuesta de Jean Meyer en La Cristiada, al menos en mi lectura, y sobre sus huellas han transitado otros historiadores, y no solo historiadores, para rectificar, desmentir, convenir, profundizar. Y sobre esa misma huella los lectores pueden transitar, y yo creo que es preciso decirlo, sobre una prosa segura, ágil, sabrosa también, sabrosa en ambos libros, por cierto, lo digo de una vez, a través de uno de los episodios más dramáticos de la Revolución Mexicana, aunque no siempre se le quiera reconocer como parte de ella. Para enfatizar esta pertenencia de La Cristiada a la Revolución, yo quisiera tomar un único elemento, también derivado de la lectura del libro, que es que quienes consideramos a la Revolución Mexicana terminada con el gobierno de Lázaro Cárdenas, en general lo hacemos pensando que quienes sucedieron a Cárdenas en el gobierno, lo que hicieron fue ir haciendo a un lado eso que llamamos el programa social de la Revolución Mexicana. Pues sí, pero La Cristiada nos invita, nos obliga a pensar también en el hecho de que don Lázaro tuvo la habilidad de cerrar políticamente ese conflicto que había causado un derramamiento de sangre impresionante. Dejo La Cristiada allí porque si no, no me da tiempo para hablar de esa historia religiosa de Rusia, de las Rusias en realidad y de sus imperios, que es una síntesis impresionante porque arranca en el año 900 y cierra prácticamente en la caída de la Unión Soviética. El objetivo que se da a Jean Meyer es que se conozca en Occidente, que se conozca en español la historia de la ortodoxia a través de la más grande de sus iglesias, la ortodoxa de todas las Rusias, algo de lo que nosotros directamente en general no sabemos nada. Y aquí se abre una brecha también, es decir, se hace una invitación a interesarse por aquello por lo que en general ni siquiera hacemos en el mundo su existencia. Nos lleva este recorrido sobre un milenio de historia en un texto que solo puede ser obra de un gran lector, y él mismo lo dice: no hay trabajo de archivo, sino lectura y compilación de una inmensa bibliografía que trata sobre los más de 1000 años de la ortodoxia de todas las Rusias. Pero es que claro, si hubiera trabajo de archivo, pues no estaríamos ante un volumen que podemos sostener en una sola mano, ¿verdad? Es una tarea de síntesis inmensa. Y es una historia religiosa que es marcadamente política, que parte de constataciones de estructuras de lo social en el tiempo. Las religiones, dice Jean Meyer, son como moldes en los que los siglos han metido a las generaciones sucesivas. Así se presenta la historia de esta historia religiosa de Rusia metida en la historia rusa en su totalidad, sobre todo en su complejidad. Entonces el trabajo se acompaña, y también por eso su lectura es muy ágil, muy sabrosa, de una contextualización constante, lo fina que puede ser en unas páginas de estas dimensiones, ¿no? Como una muestra de que las religiones no son, nunca han sido, no pueden ser fenómenos separables del resto de la historia.
¿Por qué presentar estas dos obras juntas? Es lo último que quisiera considerar, además del hecho editorial, que tal vez no es mera casualidad, de que vieron la luz este mismo año. La naturaleza de las dos parece de entrada sin duda diferente. Frente al esfuerzo de síntesis e interpretación hecho en una, está el trabajo que conjuga, obviamente una lectura de amplia bibliografía, pero sobre todo un trabajo de archivo, entrevistas, recorridos de campo, etc. Lo que en una son 1000 años, en otras son pocos años, la larga duración y la coyuntura. Pero en ambos ocupan un lugar central precisamente estos tiempos que Fernand Braudel nos enseñó a caracterizar. Una larguísima duración y la coyuntura, además de la atención a acontecimientos que son de interés capital para el caso. Y en ambas, y sin lugar a dudas, está presente la demostración de estos vínculos más que estrechos, complejos y múltiples entre religión y política, y sin duda debería decirse en plural, religiones y políticas. Nos podemos preguntar nosotros en México qué nos une a la historia de Rusia, y lo que nos une pasa por ese cristianismo de diversas formas, expresiones, y en muchos sentidos por España. Por eso la historia religiosa de Rusia está salpicada de guiños a la historia y a la historiografía españolas, y sobre todo de claves interpretativas sobre la forma en que la historia de España, vista por los europeos, no por todos, pero por aquellos que han monopolizado la idea del occidente civilizado, tienen una idea común entre Rusia y España, que la sitúa en lugares que son comparables. Y eso nos une, por cierto, a la historia de Rusia, pero nos une además, sobre todo aquí, a esas dos historias, el nombre de un historiador mexicano, Jean Meyer, el francés que no quiere a la Liga, apasionado de los cristeros, y habrá que decirlo de los ortodoxos rusos. Me gusta muchísimo que en ambos casos, en ambos libros, la voz del historiador está presentísima, clara con sus dudas y con sus límites, y dudas que en cada ocasión le han servido para ir más allá de ellas. Así que me permito preguntarle a Jean Meyer, querido Jean, ¿qué nos estará preparando ahora para salir de estas dudas? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Sí, desde luego que ese es un elemento importantísimo en el libro, la centralidad del autor, es decir, esto es una historia donde estamos conversando, oyendo muy de cerca a Jean Meyer y percibiendo en distintos momentos un ánimo empático con el tema del que se ocupa. Y también no quería dejar de hacer la mención, cuando empecé la primera intervención, no mencioné exactamente el título de los libros. Evidentemente La Cristiada no necesita más detalles, pero este otro libro se llama Historia religiosa de Rusia y sus imperios. Jean fue muy enfático en la necesidad de marcarlo así en plural. Y quiero no dejar de hacer un comentario importante respecto del momento también en el que vive el siglo XXI. En su momento este libro fue un libro heterodoxo, un libro anómalo, un libro a contracorriente quizá de lo que parecía natural para siglo XXI, y yo creo que ese debería ser el ánimo con que también las editoriales abren sus puertas para ciertas corrientes de pensamiento. Entonces yo celebro mucho que el libro siga con nosotros en siglo XXI. Guillermo, por favor, te doy ahora la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. No. ¿Se me oye? No, debe estar apagado. O parece que hay que acercarlo. Ahora sí, ¿se me escucha? Tampoco. Válgame Dios. Ahora, mejor. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a Tomás y a Jean por invitarme a
presentar estos dos libros. Uno de ellos, ya se ha dicho, es un clásico de la historiografía mexicana, y el otro, pues yo creo que es una gran novedad por su tema y por la manera en que este tema es tratado. Y voy a empezar primero hablando un poco sobre esta nueva edición de La Cristiada, pero siempre es bueno recordar que la familia de Jean Meyer proviene de Alsacia, y que esta es una región que se ha distinguido en la lucha por la defensa de la identidad y de las tradiciones, y quizás una de las razones por las que Jean se interesó en estudiar el complicado asunto de la rebelión de los cristeros en México fue porque en esta rebelión se manifestaba igualmente, igual que en Alsacia, la fidelidad a la cultura de los ancestros y del terruño como un compromiso con la nación. Los cristeros luchaban por Dios y por la patria, daban su sangre para defender el pacto con los muertos, como diría Anacleto González Flores. El título La Cristiada hoy es usado por tirios y troyanos, pero creo que su acuñación formal la hizo Jean Meyer, recuperando una usanza popular que la usaban los propios cristeros, para destacar el carácter épico de su lucha. Y también esta expresión, la cristiada, estaba en la historiografía europea, según nos cuenta en esta edición. La Cristiada, bueno, ya se sabe, se publicó en México en 3 volúmenes. Es un estudio amplio y denso de lo que hasta entonces era un tema clandestino o casi clandestino en la autocensurada historiografía nacional del siglo XX. Con esta obra, Jean Meyer se dio a conocer ampliamente en nuestro país, a pesar de la conspiración de silencio y a veces de la abierta hostilidad, tanto de ciertos círculos académicos como de los círculos oficiales. Contra viento y marea, la Cristiada ha permanecido como lectura indispensable, no solo para los estudiosos de esa época, sino también para quienes buscan entender el mundo rural latinoamericano, los efectos contradictorios de la Revolución Mexicana y el papel de las ideologías religiosas en los movimientos sociales. Representó esta obra un esfuerzo poco común en la investigación historiográfica, pues el autor fue mucho más allá del trabajo en los archivos públicos, que en su mayoría estaban cerrados todavía para esa época, y emprendió búsquedas y exploraciones en archivos privados y desconocidos, y recorrió pueblos y ranchos remotos a caballo y a pie a lo largo y ancho del territorio nacional para entrevistar a los sobrevivientes de la rebelión y recoger literalmente cientos de testimonios de ancianos de diversas afiliaciones que vivieron la época. El resultado no es simplemente una narrativa de los acontecimientos, sino además, pienso yo, es un análisis socioantropológico de las regiones, las instituciones y las coyunturas. De su inmersión en la materialidad y la mentalidad de los campesinos, Jean Meyer ha conservado siempre la comprensión y la simpatía por ese mundo brutalmente agredido por la modernidad, que se rehúsa a abandonar sus valores y se revela pacífica o violentamente a quienes decretan y procuran su irremediable desaparición. El asunto de la rebelión cristera ha seguido preocupando a nuestro autor aquí presente, pues a su primer título fue añadiendo muchas páginas que lo completan y lo matizan. Y además, a lo largo de varias décadas ha publicado un puñado de libros desmitificadores y no exentos de polémica, que comunican sus pesquisas y reflexiones sobre la dialéctica entre modernidad y tradición. En ellos, además de continuar explorando la perspectiva de las clases populares, de los campesinos en concreto, analizó Jean la perspectiva del Estado mexicano, que desde su refundación ha buscado legitimarse a través de la creación de instituciones y políticas públicas, pero asimismo ha recurrido a la violencia física y simbólica como método de gobierno. Ahora vuelve a esos temas en esta nueva edición, tercera reedición o segunda reedición
de La Cristiada, en donde por medio de un prefacio y una adenda titulada Prodomo Mea, nos hace un relato muy completo de la investigación, la escritura y las vicisitudes de esta obra. Reconoce con gran honestidad los errores fácticos e interpretativos y las omisiones de la primera edición y los corrige. Es muy interesante que uno de los apéndices del libro incluye un montón de artículos y reseñas y cartas que se escribieron en contra de La Cristiada. Y Jean las da a conocer y dice, algunas tenían razón, otras no. Por ejemplo, admite no haber prestado la atención necesaria al proceso de resistencia pacífica frente a la persecución religiosa que se desarrolló al mismo tiempo que el levantamiento armado, y expresó vigorosamente la posición de una gran parte del sector católico nacional. También admite que su enfoque fue marcadamente émic, como decimos los antropólogos, es decir, sobre todo trataba de entender el punto de vista religioso de los cristeros, lo que lo llevó a dejar de lado la influencia que tuvo en la rebelión la crisis ecológica y económica que atravesaban las regiones campesinas de México. Al mismo tiempo, el autor responde a las críticas injustas que sufrió su obra, algunas ocasionadas por prejuicios ideológicos, otras por ignorancia y otras simplemente por mala fe. En el punto de los arreglos que terminaron con la religión, Jean mantiene su posición sin negar la complejidad del asunto. En la década de 1980, un nuevo interés vital y académico se apoderó de Jean Meyer: el estudio del mundo ruso, de la historia de su campesinado, de sus transformaciones sociales y políticas. En realidad, la curiosidad por este mundo no era nueva. Rusia, como México, tuvo un campesinado comunitario que sufrió el despojo de sus tierras y la agresión a sus instituciones. Y también el campesinado ruso se vio vulnerado por una revolución que paradójicamente proclamaba liberarlo. Y tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, Rusia vio regímenes políticos que pretendieron el control físico e ideológico de una población de gran tamaño y gran heterogeneidad. Tal es el tema de uno de los primeros libros que publica Jean sobre este primer interés, este nuevo interés, que se llama El campesinado en la historia rusa y soviética, que es de 1966. Luego publicó Rusia y sus imperios de 1894 a 1991, que se publicó en 1997. Sin embargo, para la cabal comprensión de las poblaciones de Rusia y de nuestras tierras, era menester abordar y analizar las formas de religiosidad imperantes, que se convirtieron asimismo en objetos primordiales de estudio para Jean Meyer. Así, un tema histórico religioso muy ambicioso en su alcance y extensión fue el libro La Gran Controversia, las iglesias católica y ortodoxa de los orígenes a nuestros días, de 2005. Y hoy tenemos recién horneado otro libro panorámico que se llama Historia religiosa de Rusia y de sus imperios. Como es su costumbre, el autor procesa una enorme cantidad de información y la convierte en un texto denso y al mismo tiempo fluido, nunca tedioso. Nos informa también que su interés por la realidad rusa fue ante todo por su religión y nos cuenta de su ecumenismo que le permite ser, como él dice, católico en México, ortodoxo en Moscú y protestante en Oxford. A través de las 368 páginas de esta obra, se sigue la trayectoria de una relación entre la religión y la política que es definitiva para entender una de las naciones más complejas del mundo, Rusia.
Aprendemos, por ejemplo, de la discusión acerca de la primacía entre la Rusia de Kiev y la Rusia de Moscú, una discusión que es totalmente vigente en este momento. De la competencia entre la Iglesia latina, la griega y la emergente ortodoxia rusa, por el famoso filioque. De cómo durante siglos el orden social dependía en Rusia sobre todo de los monasterios y del disperso clero diocesano. De la persistencia de un paganismo agrario en ritos y celebraciones. De la ambigua alianza entre los invasores mongoles o tártaros y la Iglesia, de las reformas de los emperadores Pedro el Grande y la Gran Catalina, que centralizaron el Estado y la Iglesia, despojaron a la Iglesia de sus prerrogativas feudales, pero a cambio le concedieron un mayor papel en la sociedad y la cultura. Aprendemos también en este libro del resurgimiento espiritual que hubo en Rusia en el siglo XIX, con los Stariets y los Raskolniki, que luego nos explicará Jean quiénes son, y con el cristianismo tolstoyano sin iglesia. Y así, hasta llegar a la gran revolución soviética, la marca estalinista, la iglesia del silencio, la iglesia del Politburó y los evangélicos, la perestroika y la libertad religiosa, y los conflictos religiosos tras la caída de la Unión Soviética. En resumen, el libro es enormemente útil para entender tanto el pasado como el presente ruso. Y bueno, no se puede menos que decir que el libro hace honor a la trayectoria que se puede calificar sin duda de brillante de los escritos de Jean Maillard. Y también para terminar quiero decir que se piensa en Jean como el autor de La Cristiada. No, Jean ha escrito sobre un montón de temas, ha fundado revistas, ha fundado instituciones. La última vez que lo vi me dijo que estaba muy interesado en el liderazgo radical de los mestizos canadienses y me acaba de regalar su último libro, que es sobre un líder mestizo canadiense. Entonces, bueno, pues esperamos que siga escribiendo mucho y lo tengamos aquí en la feria muchas otras veces para presentar sus libros. Gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo. Me voy a permitir leer la semblanza que publicamos en el libro de Jean Maillard. Dice: mexicano nacido en Niza en 1942, en sus libros Jean Maillard se ha ocupado de la Revolución Mexicana, de manera notable el movimiento cristero, pero también las luchas campesinas y el sinarquismo, de la historia de las religiones y algunas de sus prácticas, de regiones grandes como Rusia y pequeñas como Nayarit, de personajes tan diversos como el obispo Samuel Ruiz, el polémico líder canadiense Louis Riel o el cristero pacifista Anacleto González Flores. Doctor por la Universidad de París X Nanterre, es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde creó la División de Historia y la revista de Historia Internacional ISTO. Y ha impartido clases en instituciones académicas como el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, la Universidad de Perpiñán y la Sorbona. Ha pertenecido a corporaciones como la Academia Mexicana de la Historia y la Academia Mexicana de la Lengua. En 2011 mereció el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Su amplia obra abarca una treintena de libros e incontables ensayos, tanto académicos como dirigidos al público en general. Actualmente es columnista de El Universal. Le doy la palabra entonces ahora al autor, que es un treintañero octogenario, porque uno de los libros fue escrito cuando apenas había cumplido 30 años y este año alcanzó los 80. Muchas gracias, Jean. Buenas tardes, buenas noches. Para mí lo más agradable es dar las gracias. Doy las gracias a Tomás Granados, director editorial de la felizmente rescatada editorial Siglo XXI, por un empresario, mecenas argentino.
Es lógico si uno piensa que el doctor Orfila, que había sido director del Fondo de Cultura hasta que el presidente Díaz Ordaz lo corrió de manera vergonzosa, y es cuando fundó Siglo XXI en México. Doy las gracias a Tomás, al director Carlos Díaz, a mis amigos, bueno, a mi amiga Elisa y a mi amigo Guillermo. Fuimos de los 12 apóstoles que acompañaron a Luis González a fundar el Colegio de Michoacán en 1979. Y bueno, gracias al doctor Orfila, quien decidió publicar La Cristiada contra la opinión de su consejo editorial, porque como una editorial marxista, de izquierda, revolucionaria, iba a hacer la barba a los cristeros, que eran supuestamente la guardia blanca de los hacendados mexicanos, para evitar una reforma agraria que no se hacía en esos años, sino que se hizo unos años después. A propósito de La Cristiada, bueno, me alegro evidentemente de la reedición de ese libro, pero les quiero decir que las grabaciones que tuve la oportunidad de hacer, o las grabaciones que me regalaron, se encuentran sanas y salvo en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y el público las puede consultar. Y en cuanto a las fotografías, la inmensa mayoría son del dominio público, no eran mías. Hay algunas de veteranos que tomé, especialmente en el cubilete. Un maestro de historia internacional, pero fotógrafo de formación, Alfonso Salas, está terminando ha digitalizado todo, ha hecho un trabajo extraordinario de fotógrafo, explicando con qué tipo de aparato se tomó, qué tipo de revelado, batalló para situar el lugar, los nombres, las fechas. Todo eso va a estar en la nube, en acceso abierto a todo el mundo, y abre un espacio para los que tienen fotografías que no están en ese archivo celestial, para que lo puedan completar. Debo explicar un poco al público mi pasión por Rusia. Y aunque no lo crean, la Embajada de Rusia, porque estoy en la lista negra desde hace muchos años por unos artículos críticos, mi amor por Rusia. Si reflexiono, yo diría que empezó a los 8 años con la lectura de Michel Strogoff, El correo del zar, de Julio Verne. Pero luego escuché mis abuelos alsacianos que evocaba Guillermo, que me contaban, yo era chico, y me hablaban de la amitié franco-rusa, la amistad franco-rusa. Y me decían, en las 2 guerras mundiales nos salvaron. En mi adolescencia, la literatura, la música rusa, y al final de la música rusa caí un día en un disco grande de esos LP 33, en un disco de un coro religioso ruso. Perdí el disco. El director se llamaba Fyodor Potorzhinsky y eran cantos religiosos ortodoxos, y realmente eso sí me impresionó mucho. Hubiera querido estudiar ruso, pero en la ciudad de Aix-en-Provence, en el liceo, se estudiaba alemán, inglés, italiano.
mi padre me impusieron el alemán con el argumento hay que conocer el idioma del enemigo. Después vino la reconciliación franco-alemana. Pero en tercero de secundaria nos ofrecieron de repente, pero en horas extras de 6 a 7 de la noche, unas clases de ruso. Pero era final del año. Tomé 3 meses, ¿qué será? 15 horas. Y la maestra, que era rusa, se había casado con un francés, se reía y decía, Jean Meyer pronuncia la O rusa como ucraniano. Apenas ahora, con la cuestión de Ucrania, me acordé de eso, predestinación. Por cierto, el CIDE publica, la División de Historia del CIDE publica una revista de historia internacional que se llama Histor. El último número doble, 89-90, está dedicado a Ucrania, totalmente a Ucrania, con autores rusos y ucranianos. Y obviamente es una historia para nada objetiva, es una justificación y defensa de Ucrania. Siempre seguí, por esos antecedentes, siempre seguí con mucha atención lo que pasaba en la Unión Soviética. Incluso en varias ocasiones escogí dar una clase de historia de Rusia y de la Unión Soviética en la universidad en licenciatura. Pero cuando decidí estudiar ruso fue cuando empezó la perestroika de Gorbachev. Al principio, en 1986-87, yo dije, eso no va a durar, va a pasar como el deshielo de Khrushchev y enseguida se va a acabar. Y me ponía a mí mismo, como decir, señales. Si hace eso, lo puedo creer. Si hace eso, y había 2, 3 cosas que ya me daban un poco de confianza, pero digo, el día que libere al gran Sájarov, Andrei Sájarov, el padre de la bomba atómica soviética, pero también el defensor de los derechos humanos, estaba asignado a residencia en exilio, no tenía derecho a salir de la ciudad que habían rebautizado Gorky, se llama Perm otra vez. Y un día en la televisión, en el noticiero, veo a Sájarov bajar del tren en Moscú. Y digo, no, ahora sí creo. Y le pregunté a un amigo lingüista que hablaba perfectamente ruso, ¿cómo le hago para aprender ruso? Yo solo estaba en el colegio de Michoacán. Y me dijo, te compras cintas de tal compañía, de tal marca, y compras suscripción a Russkaya Mysl, el pensamiento ruso, una revista en exilio de la disidencia, y Moskovskие Novosti, las noticias de Moscú. En aquel entonces el correo mexicano funcionaba, aunque ustedes no lo crean, llegaba a Zamora con 15 días de retraso, pero llegaba a Zamora mis 2 semanarios. Y en el laboratorio de lengua, con mis cintas, empecé a estudiar ruso. Y después llegué a publicar Rusia y sus imperios, que va del último zar hasta la caída de la Unión Soviética. En una segunda edición, pero que se publicó en España, en Galaxia Gutenberg, se actualizó el libro hasta 2007. En ese libro profeticé, sin equivocarme, que Putin haría la guerra a la pequeña Georgia, que haría la vida imposible a Ucrania, pero que no haría la guerra a Ucrania porque Ucrania era demasiado grande. Me equivoqué. Pero luego el tema de la religión, que desde la cristiada me había interesado, me llevó a ese libro que mencionó Guillermo, La Gran Controversia, entender por qué desde el siglo XI, XII, XIII, la separación entre la Iglesia Católica Romana y
las iglesias ortodoxas, especialmente la mayor iglesia ortodoxa, que es la de Rusia, del Patriarcado de Moscú, ¿por qué la reunión es imposible? Bueno, personalmente yo creo que la reunión no es deseable, yo creo que está muy bien que haya varias iglesias, pero ¿por qué la comunión es imposible? Y eso sí, para quien, digamos, tiene preocupaciones espirituales, es triste. Intenté entender, creo que entendí. Y la evolución de la Federación de Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética, el resurgimiento, la reconstrucción de la gran iglesia del Patriarcado de Moscú, que se intitula De todas las Rusias. Significa que el Patriarcado de Moscú considera que tiene, y la tenía efectivamente, la autoridad espiritual no solamente sobre Rusia, que llaman la Gran Rusia, sino sobre Ucrania, que llaman la Pequeña Rusia, y sobre Bielorrusia, que es la Rusia blanca, pero incluso sobre Moldavia. Y por eso decidí escribir ese libro, esa historia religiosa, a la cual retomé el título de Rusia y sus imperios, para subrayar que la pretensión rusa de que los ucranianos, los bielorrusos y los moldavos todos son rusos, que existe una cosa que se llama el mundo ruso, que incluso desborda sobre Estonia, sobre Letonia, que incluso puede ir sobre Kazajistán, donde la cuarta parte de la población no es turco-mongol como la mayoría, los kazaj, sino son rusos y ortodoxos. Esa historia, como bien lo explicaron mis amigos, no descansa en trabajo de archivos. Descansa en una enorme bibliografía en muchos idiomas. Felizmente, gracias a Internet, muchos libros rusos, por ejemplo, los pude leer. Y desde 1986, desde que empecé a creer en la perestroika, tengo la manía, que mi familia se burla e incluso es un problema por la invasión espacial. Recorto los periódicos y los tengo clasificados y catalogados. Y la prensa rusa, tanto la prensa política, la oficial, como la prensa religiosa rusa, y también la internacional, porque el Patriarcado de Constantinopla, que tiene en Turquía misma apenas 5.000 fieles, el Patriarca de Constantinopla tiene un prestigio internacional en el mundo ortodoxo muy importante y tiene un servicio ortodoxo de prensa semanal, antes en papel, ahora en Internet, absolutamente fabuloso. De tal manera que si no he tenido acceso a los archivos, es una suerte, porque yo creo que en los archivos no hubiera encontrado lo que me interesa, hubiera encontrado cuentas, constituciones administrativas, institucionales, ni hubiera encontrado estudios de sociología religiosa, porque eso no lo hace la Iglesia, lo hacían institutos de sondeos, de opinión, pero en realidad tenemos muy poca información sobre todo esto. Elisa mencionó a la religión como un molde. Yo creo efectivamente que el cristianismo heredado de Bizancio, pero después por la conquista otomana, por la caída de Constantinopla en 1453, la ortodoxia
eslava se quedó huérfana. Bizancio significaba el contacto con Grecia, con el mundo griego, incluso con la cultura precristiana de Grecia, los filósofos, los pensadores. La ortodoxia eslava oriental, la que coincide con el imperio ruso, tuvo que desarrollarse, digamos, sobre sí mismo, de tal manera que Guillermo evocaba el paganismo, la sobrevivencia de un paganismo agrario que vemos, por ejemplo, en la hermosa película de Andrei Tarkovsky, la que se llama Andrei Rublev, las fiestas del verano, la San Juan de verano, que también tiene sus recuerdos paganos. En el sur de Francia, cuando yo era chico, en la noche de la San Juan brincábamos encima de la fogata, y más alta la fogata mejor. Y también en España, pero bueno, yo te digo Provenza, Cataluña, Perpiñán y desde luego la Cataluña, la otra Cataluña y España. Entonces, la religión fue el molde. Acuérdense que cuando las estatuas de bronce se hace un molde y luego adentro se mete el metal en fusión, pero al final se rompe el molde y ahí está la estatua. Se rompe el molde ortodoxo y ahí está Rusia, pero está Ucrania y está Bielorrusia y Moldavia, y no es lo mismo por más que digan los historiadores oficiales rusos desde fines del siglo XIX, donde inventaron el cuento de que Kiev, siglo IX, es la cuna de Rusia, es el primer estado ruso. En aquel entonces no había ni ruso ni ucraniano, ni se usaba la palabra. Y Moscú nace en el siglo XIV, 4 siglos y medio después de Kiev, y es otra cosa, porque para ese momento Moscú estaba bajo el dominio, el vasallaje de los mongoles, era parte del imperio mongol, mientras que lo que hoy llamamos Ucrania ya era parte de Europa, era parte de un gran Commonwealth, porque no encuentro una palabra, o sería mancomunidad, que era la unión de la gran Lituania, que iba del mar Báltico al mar Negro, Polonia, y lo que no se llamaba Ucrania se llamaba Rutenia, donde encontramos la misma raíz que Rusia. Los griegos llamaban a esa gente, a esas tribus, los llamaban rutenos, y es una palabra que se usó hasta el siglo XIX. El nacionalismo ucraniano nace, como todos los nacionalismos, en el siglo XIX. En el romanticismo del siglo XIX. Y tenemos que terminar. Ok, bueno, con eso espero haber despertado el interés. Mi libro termina con la resurrección de la iglesia, pero más bien de la fe del pueblo ruso. Termina en diciembre de 91 y escribo haciendo como que no conozco la historia de los 30 años siguientes. Y entonces termino diciembre de 1991, todo es posible, para bien, es una época de gran esperanza. Estoy trabajando en lo que sigue, que es la historia de Rusia y sus imperios, de 1992 hasta 2022. La investigación está bastante adelantada, pero cuando la empecé, no sabía que en febrero de 2022 el presidente Putin iba a lanzar una operación especial. Es una palabra del viejo KGB, Specialka. Cuando urdieron el asesinato de Trotsky en México, eso se llamó Operación Especial, Specianka. Iba a durar 5 días
Ya está terminando el 9º mes de esa guerra. Esa guerra tiene una dimensión religiosa. El patriarca Kirill bendijo las tropas rusas y prometió el paraíso a los soldados que morían combatiendo al mal, al Satanás, que representa Ucrania, caballo de Troya del un occidente que siempre ha soñado con destruir a Rusia. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para preguntas, pero los invitamos a leer el libro. Jean Meyer podrá firmar algunos ejemplares allá afuera. Gracias a Elisa, a Guillermo por estar esta noche con nosotros y gracias a la Feria del Libro.